Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hemos tenido algunos problemas técnicos para conectar, pero finalmente aquí estamos. Bueno, aquí estamos una tardecita más para compartir inspiración, consejos, pautas para mejorar nuestras vidas en tiempos de crisis. ¿Cómo estáis? Contadme un poquito ahí en los comentarios cómo os está yendo la semana, cómo os estáis encontrando. ¿Cómo os sentís ahora que el confinamiento parece que empieza a relajarse en algunos puntos de España, sobre todo? Decirme a ver cómo os vais sintiendo para que yo sepa también cómo está la situación. Bueno, pues a mí me gustaría hablar de un tema muy importante que es básicamente una de las razones fundamentales que nos impiden conseguir la plenitud, la armonía y la paz en nuestras vidas. Y bueno, esa es básicamente la temática que traigo hoy para vosotros. ¿Cuál es este gran bloqueo que nos impide entrar en esa conexión, en esa plenitud, sobre todo cuando estamos en algún momento, en alguna situación de crisis personal, como pueda ser en tu relación de pareja, como pueda ser simplemente con respecto al tema laboral o vocacional, o simplemente porque sientes un pequeño gran vacío en tu interior que no te permite sentirte pleno a pesar de que aparentemente lo tenemos todo para sentirnos bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es ese gran tema que nos impide conseguir la plenitud y la armonía en nuestras vidas? Ese tema fundamental es el no saber dejar ir. Y yo sé que se habla mucho coloquialmente del dejar ir, parece que el dejar ir es muy fácil, que hay que dejar ir y abandonar lo viejo para que entre lo nuevo, etcétera, pero no siempre ocurre así de sencillo debido fundamentalmente a nuestras propias resistencias internas para alcanzar ese dejar ir. Entonces el dejar ir no es simplemente dejo ir relaciones, dejo ir personas, dejo ir mi trabajo, que también, sino también dejar ir aspectos de nuestra propia personalidad que están obsoletos, aspectos de nuestra vida interior, de nuestros patrones emocionales, de nuestros patrones de pensamiento, que en general nos mantienen en una versión limitada de nuestra vida, en una versión limitada de lo que podemos conseguir y lograr y también en una versión limitada de esa plenitud que podemos conseguir, básicamente reduciéndola a pequeños momentos de bienestar puntuales que ocurren rara vez en nuestra vida, en momentos muy especiales en los que nos sentimos arropados por las personas que queremos, en las que nos sentimos a gusto, ¿no? Entonces, bueno, en general, ese dejar ir nos cuesta bastante porque el ser humano está muy habituado a mantenerse en su zona de confort, como se suele llamar habitualmente, aunque ese término no es especialmente de mi agrado. Pero entonces, claro, como estamos en esa zona de confort, por seguir con esta expresión, pues entonces no nos gusta cambiar, no nos gusta dejar ir lo que es conocido, aunque deseando estés cambiar, aunque deseando estés encontrar algo nuevo y diferente en tu vida, hay una parte de nosotros que se resiste muchísimo, pues simplemente porque no conoce lo que está por venir, no conoce lo que pasaría si realmente dejáramos ir las cosas y nos abriéramos a una nueva versión de nuestra propia vida. Aparte de esa resistencia al cambio, en general lo que solemos tener la mayoría de nosotros es un gran sentimiento de carencia, ¿no? Entonces ese sentimiento de carencia, por ejemplo, al dejar ir una pareja o al dejar ir un, un trabajo o simplemente al dejar ir incluso patrones internos que te gustaría deshacerte de ellos infinitamente, en el fondo siempre hay un poquito de sentimiento de carencia que dice, uy, ¿y si ahora tú te libras de esto, qué va a ser de tu vida? Si hasta ahora es esto lo que has conocido, ¿no? Aunque fuera un malestar conocido, aunque sea un confort que no te haga sentir bien,
pues estamos ahí en esa carencia, ¿no? Entonces es interesante tomar conciencia básicamente de esos sentimientos que no nos permiten dejar ir. Por otro lado, aparte de estas dos cosas que son fundamentales, rememoro un poquito para los que os acabáis de unir. Primera cosa que no nos deja alcanzar la armonía y la plenitud y la paz en nuestra vida son, por un lado, el no saber dejar ir, el no saber o el simplemente no querer muchas veces por un sentimiento de carencia con respecto a lo nuevo que vaya a llegar, vaya a ser que no vayas a tener suficiente, vaya a ser que no sea suficientemente bueno eso que quieres conseguir en tu vida después o que no puedas, también esa es otra de las opciones clásicas por las que nos dejamos ir. Y por supuesto, simplemente por el miedo al cambio en general. Uno tiene miedo a cambiar, uno tiene miedo a circunstancias nuevas y diferentes en su vida y entonces eso es un enorme freno para dejar ir. Otra de las cuestiones que no nos permiten dejar ir, que no nos permiten hacer ese espacio para que entre lo nuevo, son simplemente asociaciones. Ya sabemos que el cerebro funciona por asociaciones y si no lo sabéis, pues lo digo yo ahora. El cerebro funciona mediante asociaciones que hemos ido tejiendo minuciosamente a lo largo de nuestra vida, sobre todo en las primeras etapas de nuestra vida, inclusive en etapas muy, muy tempranas en las que ni siquiera teníamos conciencia de ello, como en la etapa prenatal, ¿vale? Entonces ahí sí tenemos distintas asociaciones que no nos permiten, o sea, que nos imbuyen de ese miedo al dejar ir, pues simplemente no vamos a dejar ir. ¿Vale? Porque hay un patrón emocional que no te está permitiendo dejar ir, no te está permitiendo soltar, no te está permitiendo aflojar eso que ya no te interesa para tu vida. Entonces, bueno, simplemente es muy interesante tomar conciencia de cuál es realmente lo que me estoy contando, lo que yo internamente me estoy diciendo a mí mismo, a mí misma, para no dejar ir eso que ya no me está sirviendo en mi vida. Eso en realidad lo puedes averiguar muy fácilmente a nivel consciente simplemente escuchando. Pero claro, que no todo el mundo sabe escuchar y no todo el mundo está pendiente de su propio diálogo interno, ¿no? Entonces es muy importante estar ahí en actitud de autoobservación para darte cuenta efectivamente de qué es eso que no te está permitiendo dejar ir. Entonces, hay otros medios también que nos facilitan ese aflojar la mano, que me gusta también llamarlo, para que entren cosas nuevas y diferentes en nuestra vida. Y esos métodos fundamentalmente son el acompañamiento de otra persona, de un profesional, por supuesto, que te va a ayudar muchísimo y de forma muy rápida a alcanzar esa plenitud y esa armonía que buscas en tu vida. ¿Por qué? Pues porque uno, como digo siempre, no puede llegar a ver solito qué es eso que no te está permitiendo dejar ir o aflojar tu viejo yo o deshacerte de esas cosas que ya no te sirven con respecto a tu propia personalidad, por ejemplo, o en general en tu vida, ¿no? Entonces, en el trabajo individual lo que hacemos básicamente es ir muy minuciosamente limpiando esas emociones, esas resistencias, esos apegos, esas asociaciones, a fin de cuentas, que nos están manteniendo ligados a una antigua versión de nosotros mismos, a una antigua versión de nuestras vidas en definitiva. Entonces ese es un trabajo muy, muy minucioso, como digo, es un trabajo muy delicado que consiste básicamente en entrar en las profundidades de la psique individual para encontrar los entresijos, las excusas honestas de la psique que nos mantienen pegados a esas cosas que ya no queremos. Por mucho que estemos deseando conscientemente separarnos o alejarnos de esas cosas que no nos están gustando, siempre hay un patrón de fondo. Si no consigues dejarlo ir, realmente es porque hay un patrón de fondo que te está haciendo una orden contraria, digamos, es como orden contra orden. Tú conscientemente estás emitiendo una orden de cambio, de transformación, de querer evolucionar, pero inconscientemente
En otros niveles hay otros patrones, otras programaciones mentales, otra serie de asociaciones que no nos están permitiendo dejar ir, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente vamos tomando conciencia de eso y si ves que ya llevas mucho tiempo intentando aflojarte de una cosa, intentando cambiar tu vida, intentando deshacerte de eso que ya no te sirve y no puedes, lo mejor es que pidas ayuda lo antes posible porque cuanto más lo dejas, peor es. Y sobre todo, cuanto más lo dejas, más ofuscación genera. Porque si yo estoy intentando cambiar mi vida y quiero por todos los medios y no lo estoy consiguiendo, eso me va a generar mucha ira y mucha frustración. Y eso, por supuesto, esas emociones negativas van a generar todavía un ambiente más caldeado y un ambiente de malestar que no nos interesaría en un proceso terapéutico en el que estamos buscando básicamente nuestro propio sanación o bienestar, ¿vale? Entonces, bueno, yo quisiera invitarte a que si estás en una situación en la que te cuesta dejar ir esa antigua versión, en la que quieres adentrarte a una nueva versión de tu vida más plena, más armónica, más en paz, solicites tu entrevista de valoración gratuita en la que vamos a hablar largo y tendido sobre cuál es tu situación actual, cómo te sientes y sobre todo vamos a ver también cuáles podrían ser los puntos de trabajo preferentes para tu caso. Por ejemplo, si tuvieras que trabajar tal o cual cosa a nivel emocional, cuáles son los siguientes pasos que tendrías que dar al margen de que elijas trabajar conmigo o no, te vas a llevar esos puntos de trabajo súper potentes para que tú después puedas seguir o simplemente para que después podamos acometer esos puntos de trabajo juntos. Y también te voy a contar cómo el ciclo, que es el programa de acompañamiento 100% personalizado que estoy ofreciendo durante esta semana y del cual solamente tengo 5 plazas disponibles, por lo tanto hay que darse un poquito de prisa para solicitar la entrevista y poder entrar al programa, que ya no sé cuándo podré volver a lanzar porque me gusta trabajar de forma muy individualizada, de forma muy, muy cercana y no me gusta tener muchas personas a la vez. Entonces ahí en esa entrevista vamos a hablar un poquito de qué es lo que puede hacer este programa por ti, en tu caso concreto, individual, y vamos a ver esos puntos de trabajo interesantes para poder seguir progresando en tu vida actual, ¿vale? Entonces, bueno, si te interesa, me puedes escribir un privado o en Facebook, ahí tienes el enlace en la descripción de este mismo vídeo. Y en Instagram lo tienes en el enlace de mi biografía para poder solicitar tu entrevista. Es un enlace que te lleva directamente a mi WhatsApp para poder conversar un poquito por ahí y bueno, seguir avanzando, que es lo que nos interesa. Nos interesa sentirnos bien, dejar atrás esa piel de serpiente vieja y poder vestirnos con nuestras nuevas galas totalmente flamantes y coloridas. Pues nada, queridísimos, os mando un súper abrazo y nos vemos mañana.